¿Te gustan los imperios? ¿Te has preguntado cuáles fueron los más grandes y poderosos de la historia? En este vídeo te voy a contar cuáles son los 10 imperios más importantes que han existido, según su extensión territorial, su población y su influencia. Empezamos con el número 10, el Califato Rashidun, que continuó el legado de Mahoma, el fundador del Islam. Este imperio se extendió por Arabia, Persia, Siria, Egipto y parte de África del Norte entre los años 632 y 661. Fue el primer califato islámico y se caracterizó por su tolerancia religiosa y su justicia social. El número 9 es el Imperio Portugués, que fue el primer imperio colonial europeo y el más duradero. Se inició en el siglo XV con la exploración de las costas africanas y llegó a abarcar Brasil, Angola, Mozambique, Goa, Macao y otras posesiones en Asia, África y América. Fue un imperio marítimo y comercial que difundió la lengua y la cultura portuguesas por el mundo. El número 8 es el Imperio Bizantino, que fue la continuación del Imperio Romano de Oriente después de la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V. Su capital era Constantinopla, la actual Estambul, y su territorio incluía Grecia, los Balcanes, Anatolia, Siria, Palestina y Egipto. Fue un imperio cristiano ortodoxo que preservó el legado cultural y jurídico de Roma y fue un puente entre Europa y Asia. El número 7 es el Imperio Persa, que fue fundado por Ciro el Grande en el siglo VI AC y llegó a dominar desde Turquía hasta la India. Fue uno de los primeros imperios multinacionales y multiculturales de la historia, que respetaba la diversidad de sus pueblos y les concedía cierta autonomía. Fue un imperio avanzado en arte, arquitectura, ciencia, religión y administración. El número 6 es el Imperio Egipcio, que se desarrolló a lo largo del río Nilo desde el siglo XXX y AC hasta el siglo IV DC. Fue una de las civilizaciones más antiguas y fascinantes de la historia, que nos dejó monumentos como las pirámides, los templos o las esfinges. Fue un imperio que adoraba a múltiples dioses y que creía en la vida después de la muerte. El número 5 es el Califato Abasí, que fue el segundo califato islámico y que alcanzó su apogeo entre los siglos 8 y X. Su capital era Bagdad, que se convirtió en una de las ciudades más prósperas e ilustradas del mundo. Fue un imperio que fomentó el comercio, la ciencia, la filosofía, la literatura y el arte islámicos. El número 4 es el Imperio Español, que fue el mayor imperio colonial europeo y uno de los más extensos de la historia. Se formó tras el descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492 y llegó a abarcar gran parte del continente americano, así como Filipinas y otros territorios en Asia, África y Oceanía. Fue un imperio que difundió la lengua y la religión católicas, pero también se enfrentó a la resistencia de los pueblos indígenas y a las guerras con otras potencias europeas. El número 3 es el Imperio Ruso, que fue el mayor imperio terrestre de la historia. Se originó en el siglo XVI con la unificación de los principados rusos bajo el zar Iván el Terrible y se expandió por Europa Oriental, Asia Central y el norte de Asia hasta el Océano Pacífico. Fue un imperio que tuvo que lidiar con la diversidad étnica y religiosa de sus súbditos, así como con las revoluciones sociales y políticas que acabaron con él en 1917. El número 2 es el Imperio Mongol, que fue el mayor imperio contiguo de la historia. Se creó en el siglo XIII por Gengis Khan, el líder de las tribus nómadas de Mongolia, y se extendió por China, Persia, Rusia, India y Europa Oriental. Fue un imperio que se basaba en la conquista militar y la movilidad de sus jinetes, pero también en la tolerancia religiosa y el comercio internacional. Antes de decirte el primer lugar te daré más curiosidades sobre otros imperios. El Imperio Romano fue el único que logró unificar todo el mundo mediterráneo bajo una sola ley, una sola moneda y una sola cultura. También fue el único que construyó una red de carreteras, acueductos y puentes que facilitaron el transporte y la comunicación entre sus provincias. El Imperio Mongol fue el único que creó un sistema de mensajería rápida, basado en relevos de jinetes y estaciones de descanso, que permitía enviar información y órdenes desde el centro del imperio hasta los rincones más lejanos. También fue el único que estableció un código legal común, llamado Yasa, que regulaba la vida de los mongoles y sus súbditos. El Imperio Español fue el único que introdujo en Europa productos americanos como el maíz, la papa, el tomate, el cacao o el tabaco, que transformaron la alimentación, la economía y la cultura de los europeos. También fue el único que creó un sistema de administración colonial, basado en virreinatos, audiencias y cabildos, que servía para gobernar sus vastos territorios ultramarinos. El Imperio Ruso fue el único que tuvo que lidiar con la diversidad climática de sus dominios, que iban desde las tundras heladas del norte hasta las estepas áridas del sur. También fue el único que tuvo que enfrentarse a las invasiones de Napoleón y Hitler, que fracasaron por el clima extremo y la resistencia del pueblo ruso. El Imperio Británico fue el único que impulsó la revolución industrial, el idioma inglés y el deporte moderno. También fue el único que creó un sistema de gobierno parlamentario, basado en la monarquía constitucional y la democracia representativa, que sirvió de modelo para muchos países. Y el número 1 es el Imperio Británico, que fue el mayor imperio de la historia por su extensión y población. Se formó a partir del siglo XVI con la colonización de América del Norte y se consolidó en los siglos XVIII y XIX con la adquisición de territorios en Asia, África y Oceanía. Fue un imperio que se benefició de la revolución industrial, del dominio naval y del comercio global, pero también tuvo que afrontar las rebeliones de sus colonias y su declive tras las dos guerras mundiales.